Te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque incontable es tu misericordia con nosotros. Inagotable, Señor. Señor, tu paciencia se muestra y se manifiesta en que no te cansas de nosotros, Señor, y eso está evidenciado en que una y otra vez tú quieres corregirnos, Señor. Aun cuando fallamos reiteradas veces en algunas cosas, Señor, tú pacientemente, Señor, vuelves y nos tratas y nos hablas y tienes el deseo de santificar a tu pueblo. Permítenos, Señor, entender esto no para abusar de tu gracia, sino para rendirnos ante ti y dejar que usted, el buen pastor, el labrador por excelencia, opere en nuestro corazón y lo cambie. Hay tanta dureza en él. Señor, confróntanos cuando no queremos detestar o no queremos apartarnos del pecado. Líbranos del mal, apártanos del pecado. Y no solo de estas cosas superficiales, de hecho, que también, sino, Señor, del pecado en nuestro corazón, de aquellas que están impregnadas en nuestro corazón, sea orgullo, sea rebeldía, sea amargura y tantas otras, Señor, que están tan mimetizadas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, Señor. Gracias porque es tu bondad la que por medio de aflicciones, situaciones, por medio de la vida de la iglesia, tú nos permites ver. Señor, gracias por cada hermano, cada hermana que en amor nos corrige, nos muestra, nos permite ver con claridad nuestro pecado y permite que aunque eso le duele a nuestro orgullo, el orgullo sea vencido, Señor, y tú seas santificado en nuestros corazones. Señor, en esta hora permítenos aferrarnos, agarrarnos firme a tu palabra, Señor, que es el timón de tu iglesia. Es el ancla, es la que nos deja en un buen puerto y no nos permite escaparnos, pero también es la brújula la que nos guía al norte, Señor, la que nos sostiene, Padre. Es lo que el Espíritu Santo usa para inquietar nuestros corazones, es la que el Espíritu Santo usa para alentarnos también. Usa tu palabra, Señor, y sabemos que en la vida de tu iglesia aquí en Pedrezuela necesitamos tanto y más de ella para que usted siga corrigiendo otra vez nuestros corazones y así la vida de la iglesia. Gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En los años 1800, aproximadamente en esa época, hubo un joven misionero muy conocido para algunos, cuyo nombre era Adoniram Hudson, un misionero estadounidense, quien sirvió al Señor, otra vez, valga la redundancia, como misionero fiel a la palabra del Señor en Asia, en Birmania puntualmente, lo que hoy se conoce como Myanmar, este país pegado a Tailandia, China y otros países en Asia. Adoniram Hudson pasó ahí más de 6 años, aproximadamente 10 años, y en esos 10 años, esos tantos años que invirtió ahí, se dice que pasaron aproximadamente 6 años hasta que pudo ver su primer converso, es decir, la primera persona que reaccionó para nosotros favorablemente al Evangelio y el Señor pudo transformar su vida. 6 años después de estar trabajando arduamente, dejar todo en Estados Unidos, la comodidad del primer mundo, ¿verdad? Ir a este país en extrema pobreza, en aquel entonces Birmania, y predicar el Evangelio. Y eso no es todo. No solo son los 6 años, sino que permítame resumir un poco de la biografía de Adoniram Hudson. Él
la verdad que fue arrestado. Pasó muchos de esos años encadenado en Birmania, producto de la persecución, ¿verdad? Del evangelio ahí. Se enfermó gravemente estando en Birmania. No solo esto, sino que tuvo que ver morir a su esposa en Birmania, producto de las enfermedades de aquella tierra en aquel entonces. No solo esto, sino que tuvo que ver morir incluso a varios de sus hijos ahí en Birmania. Sin duda que podemos decir que él pagó un alto costo. Y es que la verdad, a los ojos del mundo, todo lo que él invirtió en la misión ahí en Birmania realmente resulta ser como un fracaso ministerial. Porque yo solo he comentado que después de 6 años se dice que vio su primer converso, pero la realidad es que Adoniram Hudson falleció sin ver mucho más que ese primer converso. Sin embargo, y no obstante, durante todo este tiempo, sin ver frutos visibles aparentemente, Adoniram Hudson se dedicó todo ese tiempo a traducir la palabra del Señor para poder predicar fielmente la palabra del Señor, lo cual, otra vez, ante sus ojos solo le dio un par de frutos visibles, pero muchas heridas visibles. Su esposa, sus hijos, fue arrestado, él mismo enfermó, etcétera, etcétera. Otra vez, todo esto lo calificaríamos tristemente si analizáramos a los ojos del mundo, incluso a los ojos de la mayor cantidad del pueblo cristiano evangélico, probablemente lo tendríamos que calificar como un fracaso ministerial, como alguien que invirtió tanto, sin embargo vio simplemente un puñado de frutos. Imagínate tú si mandáramos a un misionero y le estuviéramos preguntando, ¿y cuántos se han convertido? Ninguno. Y al otro año, ninguno. Y al otro año, ninguno, pero murió mi esposa. Hermano, devuélvete ya. Y al otro año, sigue sin ninguno. Y al otro año, tampoco. Y al otro año, uno. Recursos, tiempo, otra vez. ¿No lo calificarías tú también probablemente como un fracaso ministerial? Sin embargo, Adoniram Hudson es uno de los misioneros a Asia más conocidos que tenemos, aún que recordamos, y personalmente en mis años en Asia también es uno de los misioneros que más se menciona, como un ejemplo de la misión en Asia, Adoniram Hudson. Hay algunos misioneros que le ponen a sus hijos de este nombre, Adoniram Hudson, y así. ¿Por qué? Porque ante los ojos del Señor no fue un fracaso ministerial, sino que gran parte de la misión que se desarrolla incluso hoy día mismo en Birmania, en Myanmar, está cimentado bajo el trabajo que inició Adoniram Hudson, la traducción fiel de la palabra del Señor. Hoy en día, por la gracia del Señor, es un país donde se puede predicar la palabra del Señor porque está la palabra del Señor y muchos se han convertido, muchos han llegado a los pies de Cristo, otra vez, apoyados bajo el legado y el trabajo que inició este misionero, quien no vio frutos espirituales. Esto nos hace pensar, hermano, en cómo y con qué ojos analizamos el éxito ministerial. Cuando hablamos de éxito ministerial, ¿de qué elementos estamos hablando? Y este es el punto, mi querido hermano. No podemos analizar o evaluar algo de éxito o fracaso ministerial si no lo hacemos bajo la lupa y la mirada con que el Señor establece algo y dice que esto es éxito o fracaso. Esto es básicamente lo que veremos el día de hoy en 1 de Tesalonicenses. Si estamos yendo al capítulo 2, puedes abrir tu Biblia en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Y antes de hacer nuestra lectura de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a centrarnos en los versículos 1 al 4. Permíteme simplemente hacer un breve repaso de lo que veníamos hablando en 1 de Tesalonicenses en el capítulo 1. En el capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses estuvimos viendo varios puntos elementales. Y el capítulo 1, la verdad es que se resume, se condensa en que Pablo está dando evidencias de una vida transformada, evidencias de una verdadera conversión al cristianismo. Pablo da algunas evidencias de
realmente una verdadera transformación al cristianismo. No esta transformación superficial que a veces vemos en tantos cultos de adoración por el YouTube o la televisión, donde miles y millones pasan al frente, algunos les soplan y se caen, y tanta conversión otra vez superficial, pero que luego vienen algunos problemas y parece que abandonaron la fe o algo así. O esta fe que muchos llaman en que yo me convertí tiempo atrás, pero anduve por Egipto y luego volví. Bueno, a ver, ¿te convertiste sí o no? Probablemente en esa época conociste de la palabra, fuiste emocionado y conmovido, pero no podemos hablar de una correcta transformación. Pablo nos dice en el primer capítulo de Tesalonicenses cuáles son las verdaderas evidencias de una vida transformada. Y no es emocionalismo, no es una emoción superficial otra vez, no es simplemente que tenía muchos deseos de barrer la iglesia o servir en ella, etcétera, etcétera. Sino cuáles son las evidencias. La primera evidencia la vimos en el versículo 3, cuando hablábamos de fruto espiritual, verdadero fruto espiritual. ¿Y cuál es el verdadero fruto espiritual? Aquí Pablo lo menciona: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Es decir, la obra de vuestra fe, el fruto espiritual, Gálatas 5, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, etcétera, etcétera. Vimos el trabajo, esta cosa que se ejecutaba aún cuando no queríamos hacerlo por amor. No podemos servir a Dios si no amamos a Dios. Estuvimos viendo eso esta mañana en Fundamentos de la Fe. Y para obedecer, para amar a Dios, hemos de conocer su palabra y obedecerla. Nadie puede decir que ama a Dios si no obedece su palabra. Eso es lo que dice Primera de Juan y tantos otros pasajes. Realmente los tesalonicenses estaban amando a Dios. ¿Y cómo lo demostraban? Trabajando, amando, obedeciendo. ¿Se das cuenta? Y este trabajo no lo hicieron por un periodo de tiempo corto, sino que una evidencia de un fruto espiritual, versículo 3, es constancia. Constancia y perseverar esperando en el Señor. Mantenerse haciendo eso, esa era la práctica de su vida. No es que por un tiempo aislado sirvieron al Señor y luego dejaron de hacerlo, no, sino que era una constancia, era una práctica de vida. Así era su vida, punto. ¿Se da cuenta? La segunda evidencia de una vida transformada fue una verdadera certidumbre, una transformación. Eso lo vimos en el versículo 4 y 5. Pablo tenía certeza. ¿Por qué tenía certeza? Porque conocía el mensaje que él predicó, conocía los frutos que realmente estaba viendo en sus hermanos. Podíamos tener certeza y no duda. De modo que Pablo incluso había probado, testado, evaluado la vida y transformación de los hermanos en Tesalónica. Esto requiere tiempo. Esto ha de ser un trabajo consciente de evaluación, de sondear el corazón, no de simplemente apariencia. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es el trabajo pastoral, es el trabajo de un liderazgo espiritual. Realmente no queremos saber si eres capaz de venir todos los domingos a la iglesia, porque eso nos llevaría a decir, bueno, tienes una buena vida religiosa y poco más. Realmente queremos saber si amas el congregarte. No solo si hiciste las tareas de fundamentos de la fe, sino si amas la palabra del Señor. Ese es el verdadero meollo del asunto. Permítame dar un ejemplo en esto. Aún hablando de obediencia, es tan importante. Tengo más de un hijo. Y por la gracia del Señor, todos obedecen. Aún la pequeñita. Todos obedecen. Esperamos que esto siga así a medida que vayan creciendo, que el Señor me dé dicha habilidad. Confío en su palabra plenamente. Pero los tres obedecen porque... ¿Por qué? Buena pregunta. Y analizando esta pregunta, me he dado cuenta que los tres obedecen por razones diferentes. Uno porque no quiere que su padre se enoje. Otro porque no quiere la cuchara de palo o el chanclazo, como dirían algunas madres, ¿verdad? Y así, no quiero sondear ni ventilar sus vidas. El punto es que algunos obedecen porque quieren ser obedientes y otros pueden obedecer porque tienen simplemente miedo a la reprensión. Si tú obedeces solo por miedo al chanclazo, a la cuchara de palo, a la reprensión, al castigo, lo que fuese, pues no es obediencia, porque no amas la instrucción. El cristiano ha de amar la instrucción, ha de amar la corrección, ha de amar que el Señor hable a nuestra vida y nos corrija.
Pablo había sondeado esto en la vida de los hermanos y es por eso que él dice tenía plena certidumbre. Pero no solo esto, la tercera evidencia fue que ellos tenían un testimonio bíblico ejemplar. Lo vimos en los versículos 6 y 7. Ellos habían sido transformados, habían imitado la conducta de Pablo, que Pablo, Silvano y Timoteo, Silas, realmente habían tenido una conducta ejemplar. Ellos la imitaron, de modo que siendo imitadores de ellos, así siendo imitadores de Cristo, ellos también pudieron impactar la vida de otros. Tenían un testimonio ejemplar. El testimonio es una de las evidencias de si hay una vida transformada realmente por Cristo Jesús o no. Nuestro testimonio nos delata en algún sentido. Tus labios pueden decir muchas cosas. Yo amo al Señor y luego no obedeces. Pues ya tenemos la evidencia. Si tus labios dicen la verdad o están mintiendo. ¿Quién eres tú para decir si yo estoy mintiendo en mi corazón o yo? Yo nadie. Primera de Juan lo deja claro. Si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, mentimos y no practicamos la verdad. Literal. Eso es la evidencia. Y confiamos más en la palabra que en lo que nuestros labios puedan decir, ¿verdad? Ese es el punto. Tenían un testimonio bíblico ejemplar. La cuarta evidencia que vimos en el capítulo 1 fue que realmente los tesalonicenses y Pablo tenía esta certeza de que habían sido transformados porque tenían una vocación por la predicación. Ellos tenían una vocación genuina, un deseo genuino por extender el evangelio. Esto lo vimos en los versículos 8 y 9. Ellos habían predicado, partiendo de ellos, querían predicar y esto terminó en Macedonia, en Acaya y en muchos otros sitios. Pablo no tenía que estar presionándole, cristiano, por favor predique. No, esto llenaba tanto sus corazones que de la abundancia de su corazón lo transmitían sus labios y sus labios tenían la palabra del Señor. ¿Es así tu vida? Si alguien te escucha, ¿de qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que llena tu corazón? Si un corazón transformado y lleno por el Señor va a hablar de su Señor. Esa es una de las evidencias. Y la quinta evidencia que tuvimos y vimos en el capítulo 1 es que ellos guardaban una esperanza verdadera, no una esperanza ficticia. Esto lo vimos en el versículo 10. Ellos esperaban de los cielos a su Hijo Jesucristo, el que había resucitado de los muertos. Y esta esperanza que los tesalonicenses tenían le producían dos grandes actitudes. Uno, permanecer esforzándose en buscar la santidad. ¿Por qué? Porque seguían esperando a su Señor. ¿Y cómo lo espera la iglesia? ¿Sentada en el sofá holgazaneando? No, sino aguardando a su Señor, queriendo vestirse de lino fino, queriendo ser blanqueada, santificada. Esperaban a su Señor porque sabían que venía el día del juicio final. Sabían que tenían que rendir cuentas delante del Señor. Sabían que serían galardonados si esas coronas querían ser arrojadas a su Señor. Amaban al Señor. ¿Por qué más seguían esperando y perseverando? La segunda razón es porque, otra vez, Cristo viene. Y Cristo viene y eso significa que el tiempo para el arrepentimiento se acabó. De modo que ellos tenían tan claro esto que perseveraban predicando el Evangelio nuevamente. Su esperanza les hacía guardar santidad y guardar la evangelización, que es la misión de Dios. Santificación y extensión de su reino. Pablo tenía certeza de que ellos habían sido transformados por estas 5 evidencias. Frutos espirituales, versículo 3. Certidumbre de una vida transformada, versículos 4 y 5. Un testimonio bíblico ejemplar, versículos 6 y 7. Vocación por la predicación del Evangelio, versículos 8 y 9. Y tenían una esperanza verdadera en Cristo Jesús, versículo 10. Ahora, Pablo comienza y transita en el capítulo 2 a hablar no solo de las evidencias de salvación que veía en los tesalonicenses, sino comienza aún viendo lo que veía en la vida de lo que estaba aconteciendo con los tesalonicenses, comienza a hablar de su propio ministerio. Su propio ministerio. Si tuviera que ponerle un título a este sermón, el título de este sermón es Fidelidad, el verdadero éxito ministerial. ¿Cómo podemos evaluar si alguien ha tenido verdadero éxito ministerial? Ni siquiera es por la cantidad de gente que se convierte, porque ¿quién convierte a las personas? No es Adoniram Hudson, es Dios. No es el predicador, es Dios. De modo que el éxito ministerial ni siquiera recae en el siervo.
sino en Dios. Entonces, ¿cómo evaluamos el éxito ministerial? No podemos evaluarlo con los mismos ojos del mundo. Te voy a dar la clave. Fidelidad. Fidelidad es el verdadero éxito ministerial, porque todo lo demás no depende de ti. ¿Quieres saber si un siervo ha tenido éxito en su ministerio? Fidelidad de principio a fin. No sirve que guardemos los mandamientos del Señor solo arriba del púlpito o solo por un periodo de tiempo, sino hasta que Cristo venga. Eso es lo que pasaba con la vida de los tesalonicenses. Versículo 10, guardaban la esperanza que les hacía perseverar. ¿Se da cuenta usted? Ahora, analicemos nuestro pasaje. Leamos el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice Pablo otra vez, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no precedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Lo que vemos hoy, mi querido hermano, son 4 marcas de un ministerio fiel. 4 marcas de un ministerio fiel, que como estamos diciendo, es la verdadera evaluación para saber si hay un ministerio exitoso en el Señor o no. 4 marcas de un ministerio fiel, y la primera marca de un ministerio fiel es ser un siervo útil y no inútil en las manos del Señor. Permítame pulir más esto. Un siervo útil y no vano. Fijémonos como dice el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Queremos saber si hay éxito ministerial? Pues la primera marca de un ministerio fiel es un siervo útil y no vano. Un servicio útil y no vano. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo afirmaba que su visita a los tesalonicenses no fue vana. Esto significa no fue inútil, superficial, no fue vacía, sino que fue una predicación fiel a tiempo y fuera de tiempo. Y esto es lo que debemos entender, hermano. La predicación de la palabra, la fiel predicación de la palabra nunca es inútil. Puedes tú no ver los frutos, pero nunca es inútil. La predicación fiel de la palabra siempre es útil, porque evidenciará a algunos que fueron expuestos a la palabra del Señor y aunque no se hayan arrepentido, el Señor tiene correctos argumentos para un juicio justo. Hay evidencias de que no aceptaron la corrección, de que no amaron a Dios. Por otra parte, si hay corrección de rectitud de corazón, gloria al Señor, arrepentimiento. Eso también trae gloria en los cielos, ¿verdad? Por de modo que la predicación fiel de la palabra, aunque no haya ningún convertido, nunca es inútil. La predicación fiel siempre es útil. Pablo, hermano, se enfocó en esto. Esto es lo que él está diciendo. Versículo 5, por ejemplo, en el capítulo anterior dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras solamente, sino también en poder. Este poder lo vimos, es el evangelio. Él no llegó simplemente dando algunas pinceladas de cositas buenas. No, Pablo se enfocó en lo que realmente él tenía que enfocarse. ¿Y qué era esto? Predicar fielmente la palabra del Señor. ¿A dónde? A las personas, al corazón de las personas. Esto fue lo que Pablo se enfocó. En aquella época, mi querido hermano, en la vida de Tesalónica, esto que está actualmente en la Grecia actual al norte, hermano querido, Grecia, todo el país, estaba repleto de un montón de maestrillos. En el tiempo en que Pablo estuvo predicando, se seguían mucho las teorías de maestrillos como Platón. ¿Lo ha escuchado usted? Se enseña hasta en las escuelas y no hay tanta evidencia
histórica de que realmente existió. Pero mucha gente seguía a Platón y a otros maestrillos y puntualmente, por ejemplo, en ciudades como Atenas, Corintios, Acópolis y tantas otras, habían tantos maestros y habían tantos dioses. Y cada uno de estos maestrillos no quería hacer más que acumular más gente y popularidad. Algo no muy distinto a lo que sucede hoy. Cada uno de estos maestrillos quería enseñar una sabiduría nueva, unas teorías nuevas que le trajera más feligreses para después también poder vivir de dichas personas. ¿Se da cuenta usted? Pablo realmente no hizo esto. Pablo no se enfocó en grandes eventos, aunque predicó en grandes sitios, en grandes ciudades. Pero Pablo, el enfoque de Pablo no estaba en realmente acumular mucha gente, en que mucha gente viniera a buscarle y que mucha gente pudiera escucharle. Y Pablo no tenía la intención de hacerse tan popular. De hecho, porque dicha popularidad en muchos casos, como fue el caso de Filipos, lo terminó arrastrando hasta la cárcel. De modo que tuvo que salir arrancando y ser recubierto. Y esto mismo le pasó en Tesalónica. Vemos en Hechos capítulo 17, no tiene que ir ahí, que a costa de que la predicación de Pablo, muchos otros maestrillos, muchos fariseos y otras personas se inquietaron, de modo que pusieron a Pablo en esta situación porque estaban diciendo que él está rechazando al César. De modo que tuvo que ser Pablo oculto en la casa de un hermano llamado Jasón, un hermano recién convertido. Y la policía llegó a buscarle, por decirlo así, parafraseando. La guardia llegó a buscarle a casa de Jasón a Pablo y tuvieron que ocultar a Pablo, Timoteo y Silvano y salir arrancando. Salir arrancando. Esto le costó a Jasón, al hermano que recién convertido, le costó que lo llevaran preso a él. Y después de no encontrar a Pablo, Pablo ni siquiera supo qué pasó con Jasón. Es por eso que por esta preocupación manda a Timoteo 1 año y medio aproximadamente después para ver qué pasó con los tesalonicenses y gracias a Dios Timoteo tenía buenas noticias. Seguían perseverando en la fe. Qué gozo para Pablo. ¿Te das cuenta dónde estaba la preocupación de Pablo? En la vida del hermano Jasón, en la vida de los que estaban escuchando la palabra del Señor, en sus corazones, no en acumular mucha gente, a diferencia de los otros maestrillos. Y esto tristemente no está muy distante a lo que pasa hoy en día en algunos ministerios exitosos. Algunos maestrillos están más preocupados de cuánta gente viene al culto. Esto hace que mucha gente esté más preocupada de los asientos vacíos que de los ocupados. Mucha gente está más preocupada de los followers que realmente del corazón de los cristianos. Mucha gente está más preocupada y guía más a la gente a su canal de YouTube, al que le den el like, al Instagram, que a los pies de Cristo, a la palabra del Señor. Eso no es el enfoque. Eso no es lo que realmente el Señor nos exhorta. ¿Cómo podemos ver si alguien realmente está siendo exitoso en el ministerio? Es si está siendo fiel al Señor. Si está siendo fiel al Señor. En otras palabras, si está siendo fiel a la predicación de su palabra. Porque eso va a traer éxito tarde o temprano al Señor. Éxito al Señor. Esto es lo que el Señor decía aún en la predicación de su palabra. Va a cumplir lo que ella pretende hacer. Para unos será de condenación, para otros de salvación. En el caso de los tesalonicenses, Pablo decía, gracias a Dios no fue inútil y aún trajo salvación. Fueron escogidos por Dios. Capítulo 1, versículo 4. Que vosotros mismos sabéis, Él lo pone, hermanos, vosotros mismos sabéis. Tú no tengo que dar evidencia de esto. Ustedes saben. Yo no tengo que llenarme los labios de nada. Ustedes saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó ser vana. ¿Por qué? Fue muy útil. ¿Por qué? Porque fuimos fieles a la predicación del Señor. Una aplicación para nosotros es esto, hermano. ¿Cómo queremos éxito ministerial? Bueno, eso lo tiene que decir el Señor, no la gente. ¿Y cómo podemos saberlo entonces? Si somos fieles al Señor, si somos fieles a la predicación.
En muchos casos, como es el caso de Adoniram Hudson, nosotros no vemos los frutos. Probablemente otras generaciones sí. Probablemente muchos de nosotros no veamos las masas llegando a la iglesia aquí en Pedrezuela. Pero tú sabes lo que pasará en 100 años más. No lo sabemos. Hermano, 1 Corintios 3, 6, 7, Pablo mismo diciendo, aun cuando hablan de la administración y el ministerio, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo da Dios el crecimiento? No por medio del instrumento. El instrumento va a dedicarse a ser fiel a la palabra. Sino Dios da crecimiento por medio de su palabra. Cristo edifica su iglesia. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Su palabra es la que no vuelve vacía. Isaías 55, 10 y 11. Aún hablando de promesas que fueron hechas en otro pacto, que tenían una repercusión en ese momento, pero también podemos ver esta repercusión constante. Dios promete que su palabra no vuelve vacía. Pablo descansaba en esa verdad, porque como descendientes de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y el pan al que come. Versículo siguiente, así será mi palabra, que no sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, queremos ser exitosos en el ministerio, debemos ser fieles. ¿Cómo somos fieles? Predicando la palabra, aún así no veamos frutos. Un ministerio exitoso es un ministerio fiel, un servicio útil. No es un servicio vano jamás predicar la palabra del Señor. El Señor la hará crecer, hará germinar. Él da el crecimiento. ¿Cómo? No por medio de hombres, sino por medio de su palabra. Dios da el crecimiento. La segunda marca de un ministerio fiel, mi querido hermano, es una valentía espiritual. Es un ministerio que predica aún en medio de la oposición. Es un ministerio que sigue siendo útil, sigue siendo fiel a la predicación de la palabra, aún en medio de la oposición. Fijémonos, versículo 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Como hemos mencionado, Pablo salió de Filipo, Hechos capítulo 16, y teniendo que arrancar por su vida, después de haber estando preso, ¿verdad? Después de estar preso, salió y llegó a la ciudad de Tesalónica. Uno podría decir, madre mía, lo que me acaba de pasar. Desistamos de esto. Aparentemente Dios no está dando fruto. Parece que no estamos teniendo éxito. Y probablemente esta circunstancia que Pablo vivió a muchos más bien lo haría reconsiderar y recalcular el camino y saber si parece que tenemos que dedicarnos a otra cosa en vez de perseverar en la predicación. ¿Qué pasó con Pablo después de estar preso? Dice aquí que el Señor, de parte de Dios, tuvieron de nuevo. ¿Qué significa esto? Valentía. Quisieron perseverar predicando. Pablo acaba de salir preso y llega a Tesalónica por estar, acaba de salir preso por estar predicando. Llega a Tesalónica y ¿saben qué? Vuelve a predicar. Vuelve a predicar. Permítame volver a la introducción a la vida de Adoniram Hudson. 1 año sin fruto, 2 años sin fruto, 3 años sin fruto, 4 años sin fruto, 5, 6 años sin fruto. Esposa muerta, hijos muertos, él enfermo, encadenado. Parece que habría que hacer un cambio de planes. Recalcular. No, mi querido hermano. Recuerde usted la primera marca de un ministerio fiel. La predicación del evangelio nunca es inútil. La segunda marca de un ministerio fiel es que aún pese a la mucha oposición, que es la palabra que usa aquí el versículo 2, en medio de gran oposición, Pablo no tomó esta oposición en cuenta, sino que se enfocó en ser fiel a su Señor y predicar la palabra. Él tenía un llamado supremo. Y este llamado supremo no dependía de las circunstancias, no dependía de las tormentas
no dependía de la oposición otra vez, sino que dependía de ser fiel al Señor. El éxito ministerial de Pablo estaba otra vez basado en la fidelidad a su Señor. De modo que, como dice también su palabra, él cobró mucha valentía, que es lo que el Señor dotaba en el corazón de aquellos hijos que quieren ser fiel y les permitía predicar aún en medio de la oposición, en medio de la persecución que ellos tenían. Esto es lo que vemos que sucedió aún en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 29. Los apóstoles oraban así. Esta era la oración de los apóstoles. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esa era la oración de los apóstoles a la hora de predicar. Ni siquiera era decir, no nos permitas ir a la cárcel. No era que nadie nos persiga. Su oración no era cambiar las circunstancias, sino su oración era ajusta nuestro corazón, dale lo necesario a nuestro ser para ser fieles en la tarea que tú nos has encomendado. Porque la fidelidad no depende de las circunstancias, depende del corazón. Y esto es algo que tenemos que tener muy bien claro, porque esta aplicación no es solo para aquellos cristianos que están o misioneros que están predicando en países con persecución. Por supuesto, esto es una de las cosas que necesitas para ir y ser enviado como un misionero a un país con persecución. Vas a tener que tener de antemano una valentía probada para seguir predicando la palabra del Señor, para seguir siendo fiel a la palabra del Señor, aun cuando haya mucha oposición. El punto es, ¿cómo probamos eso? No tenemos la manera de practicar una pistola en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que realmente alguien es valiente para predicar la palabra del Señor? Tenemos que sondear su corazón. Tiene que haber perseverancia, fidelidad. No puedes ser fiel si no conoces la palabra del Señor, pero tampoco puedes ser fiel si tienes más temor de otras cosas que de Dios. Hermano, el verdadero éxito espiritual recae en ser fiel al Señor. Y la fidelidad al Señor no está basada solo cuando las cosas van bien. Hay muchos cristianos que solo quieren servir al Señor cuando las cosas se hacen como ellos quieren que se hagan. Bueno, ¿eres fiel o no eres fiel? No, pero es que aún podemos criticar al liderazgo. Bueno, si Dios no le ha placido ponerte como líder en su soberanía, ¿qué te toca? Seguir siendo fiel. Hermano, si la filosofía o la manera en que una hermano o hermana barre a ti no te gusta, pero a ti te pusieron a ayudar a la hermana que barre o al hermano que barre, ¿qué tenemos que hacer? ¿No lo haces? ¿Es eso fiel al Señor? Si ni siquiera con esa mínima oposición no pudiste completar tu cometido, que es perseverar sirviendo al Señor, ¿cómo pretendemos aún en una oposición mucho mayor seguir siendo fieles al Señor? No en todos los casos se trata de vida o muerte. Pero otra vez el punto aquí es seguir siendo fiel al Señor, aun cuando las condiciones no sean de tu agrado o no sean favorables a tus gustos. Pablo fue fiel al Señor aún en medio de gran oposición. Ni siquiera está diciendo en medio de gran persecución, que sabemos que esa fue parte de su oposición. Pero la oposición real que él tenía eran todos estos maestrillos enseñando otras ideologías, eran toda esta gente que está diciendo que Pablo no predica la verdad. Pablo, aun cuando muchos le decían traidor, un judío traidor o algo así, siguió predicando fielmente la palabra del Señor. ¿Es esta tu actitud? La segunda marca de un ministerio fiel es un ministerio que persiste aún en medio de la oposición. Valentía espiritual. Eso es verdadera valentía espiritual. Perseverancia en medio de la oposición. La tercera marca de un ministerio fiel
Un ministerio exitoso es, hermanos, pureza doctrinal e integridad de vida. Fijémonos, versículo 3. Pablo dice, porque nuestra exhortación, es decir, nuestra predicación fiel, que fue perseverante aún en medio de la oposición, ¿verdad? Que no fue inútil. Esta exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Permítame hablar un poco de esta palabra exhortación, que muchas veces se puede traducir como corrección, ánimo, como corregir algo. Hermano, el verdadero sentido de la palabra original es aquí poner un pensamiento de bien en la vida de tu hermano. Cada vez que alguien exhorta, esa es la finalidad. Corregir un pensamiento, poner un pensamiento correcto, bueno, en la mente de otro hermano. Esa es la idea. Eso es lo que queremos hacer cuando nos relacionamos con la iglesia, sea con un liderazgo o con hermanos. Exhortar, poner pensamientos buenos en donde están los pensamientos no correctos. ¿Y quién dictamina cuáles esos pensamientos son buenos o incorrectos? La palabra del Señor. Por eso queremos poner la palabra del Señor en la mente de los corazones de todos nosotros. Pablo está diciendo que hicieron esto y esto no procedió de error, ni de impureza, ¿cierto? Ni fue por engaño. Y aquí da tres maneras en que esto se ejecutó, mi querido hermano. Otra vez, la tercera marca de un ministerio fiel es pureza doctrinal e integridad. Mire, Pablo defiende su mensaje sin error. Eso significa sin error doctrinal. El mensaje no procedió, no venía de un error. Este mensaje no fue sucio. Tito 2:1, predicamos la sana doctrina, la sana enseñanza. Tito 1:9. Esto es lo que Pablo le encomendó a Tito. No procedía de una mente torcida. Esto es lo que pasaba con todo el resto de maestríos que estaba gobernando la época. Ellos enseñaban pseudo sabiduría de hombres. Pero al Señor, como dice su palabra, ya que en la sabiduría no buscaron a Dios y adoraron, estoy parafraseando Romanos 1, adoraron lo creado y no al Creador, le plació a Dios que Él revelarse por medio de la locura de la predicación. Otra vez, las palabras de Pablo no venían de su propio razonamiento porque hubiese sido un error. No venían de sus caprichos, no venían de sus deseos interiores, venía de una sana fuente, de una sana doctrina. ¿Y cuál era? La palabra del Señor. No procedía de error. Pablo está defendiendo su mensaje, un mensaje doctrinalmente correcto. ¿Se da cuenta usted? La tercera marca de un ministerio fiel es una enseñanza pura en términos doctrinales, pureza doctrinal e integridad. Pablo defiende su mensaje sin error doctrinal, pero Pablo también defiende el motivo, la motivación por la que está dando este mensaje sano, este mensaje correcto. Este mensaje fue honesto, fue genuino. Fijémonos, aquí Pablo está diciendo que fue no por engaño, no para engañar a nadie. Esa no fue la motivación de Pablo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, mi querido hermano. Alerta ahí para todos nosotros. Hermano, aún puedes escuchar un maestro que no tenga correctas motivaciones predicando la correcta palabra del Señor. ¿Es esto posible? Sí, por supuesto. En Filipenses, Pablo, en el capítulo 1 de Filipenses, Pablo advierte esto. Él dice que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Él está hablando que predican a Cristo, predican sana doctrina, pero con motivaciones erróneas, para hacer contender. Ellos simplemente querían ser más listillos que otros cristianos. Querían ganar discusiones doctrinales probablemente, y por envidia querían ser más altos que Pablo. Querían predicar sana doctrina para elevar sus propios ministerios, que básicamente eran las mismas intenciones que tenían otros maestrillos. ¿Para qué? Para acumular más gente a su entorno. Pablo no solo está diciendo que él predicaba sana doctrina, sino con las correctas motivaciones. Algunos de nosotros quisiéramos ser maestros bíblicos. ¿Y cuál es la motivación? ¿Por qué quieres hacerte un maestro bíblico?
¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Si no es exaltar solo al único y gran Señor, pues entonces es una motivación incorrecta. Pablo está diciendo que él tenía pureza tanto en la doctrina como en la intención, en la integridad de su corazón. Él defiende el mensaje, pero él también defiende el motivo. Fue honesto. Fue, otra vez, como dice aquí, no por engañar, no por manipular a nadie. Muchos maestros hoy simplemente quieren manipular a la gente para sacar sus propios beneficios. Alerta, cristianos. El verdadero éxito ministerial recae en la fidelidad y para ser fiel debemos tener integridad tanto en el mensaje como en los motivos, pero no solo esto, sino que Pablo también defiende el método. Pablo defendió el mensaje, Pablo defendió la intención, el motivo, pero Pablo también defendió el método. ¿Cómo lo hizo? Fijémonos, dice, sin engaño, sin engaño. La palabra aquí, él fue... Nuestro mensaje, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. No fue queriendo manipular a nadie. Hermano, curiosamente esta palabra engaño era una palabra en griego que se utilizaba en el primer siglo muy comúnmente en el vocabulario de los pescadores. Y esta palabra engaño era lo que diríamos hoy la carnada o el cebo. Aquello que se pone en el anzuelo para engañar otra vez al pez y que cuando muerda, él cree que se alimenta, pero está cayendo en su trampa. Muchos predicadores llaman así a los feligreses, dejando carnada ahí a ver si pican. Hay algunas bien absurdas, que son una carnada que luce muy falsa. Noche de milagros. Pero algunos caen y pican en esa carnada. Noche de sanación. Esa es una carnada. Esa es la misma palabra que Pablo está diciendo aquí, que no debe ser por engaño. El punto aquí es, hermano, el método. ¿Cuál es el método para que tú crezcas? ¿Cuál debe ser el método? Y es el método que Pablo está defendiendo. La palabra del Señor. La palabra del Señor. No palabras persuasivas, no palabras lisonjeras. Si usted va más adelante, versículo 5 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras o palabras simplemente para hermosear. Ahora usted quizás no va a las noches de milagro, a las noches de sanación, pero ¿cómo reciben la palabra del Señor? Hay algunos que solo quieren recibir la palabra del Señor, aquella que les gusta, no aquella exhortación que corrige. Hermano, eso tiene pinta de algo real casi, pero sigue siendo carnada. Hermano, necesitamos recibir todo el consejo del Señor. Y por favor, no me malinterpretéis, no estamos diciendo que lo divorciamos del amor, no. Pero no puedes escuchar la palabra del Señor solo que te agrada. Debes escuchar también lo que no te agrada para corregir nuestro corazón. Hay algunos que solo quieren escuchar al pastor cuando dice algo que les agrada. Pero cuando se mete en nuestro corazón, con nuestro orgullo, con nuestra falta de amor al Señor o lo que fuese, parece que ya dudamos de su ministerio. Y no estoy hablando de mí. No estoy hablando de mí. Estoy hablando de nuestros corazones. ¿Amamos la corrección o solo queremos carnada que nos engañe? Otra vez, la fidelidad está en el corazón. No está en otra parte, mi querido hermano. La fidelidad, un ministerio fiel es un ministerio que tiene pureza doctrinal, guarda pureza, integridad. En los motivos son motivos genuinos y honestos, pero también en el método. Hermano, si tú no amas ser expuesto a la palabra del Señor, tú no estás siendo fiel al Señor. ¿Quieres ser fiel al Señor? ¿Quieres ser fiel a tu Señor? Debes amar ser expuesto a la palabra del Señor. No andar comiendo carnada o cebos por ahí simplemente. Nadie crece, nadie es pastoreado, nadie es amoldeado solo con reels de YouTube.
por muy de Paul Watcher que sean. Fiel hermano por lo demás. Pero él no va a suplantar a la iglesia de Cristo. Nadie puede ser pastoreado por YouTube. Y nadie puede y debe solo querer ser pastoreado superficialmente. Hay algunos que creen que van a crecer solo si el pastor se limita a dirigir el culto y poco más. No. Hermano, si la motivación es genuina y no va a ser por engaño y motivación, trata de que tu propia motivación no sea engañosa, sino que sea genuina. La tercera marca de un ministerio fiel es un ministerio sin engaños, un ministerio puro, un ministerio íntegro, y eso implica no superficial, sino un trabajo real. Nuestro corazón. Eso es fidelidad al Señor. Lo demás es banalidad, no fidelidad. La cuarta marca de un ministerio fiel lo vemos en el versículo 4. La cuarta marca de un ministerio fiel es verdadero temor de Dios. Aquí esto puede condensar todo lo que estamos hablando. Versículo 4, sino que nunca fuimos aprobados, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, hermano, versículo 1, vosotros mismos sabéis, hermano. Ustedes son conscientes, ustedes han probado esto. Ustedes testaron esto. Vosotros lo aprobasteis. Esta palabra, a un doquimazo, ustedes mismos lo evaluaron. Y fuimos aprobados por Dios. Dios mismo hizo este doquimazo, evaluó el ministerio de Pablo. Dios mismo probó. Esta palabra de probar, esta palabra doquimazo que acabo de mencionar es la palabra prueba de test. Vamos a hacer un test. Vamos a evaluar. Y esto es necesario porque hay muchos de nosotros que creemos ser fieles, pero podemos engañar nuestro propio corazón. Tranquilo, no solo te ha pasado a ti. Pedro creía ser fiel y el Señor le dice, Pedro, antes que cante el gallo, ¿verdad? Muchos creemos, no Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Cueste lo que cueste, heme aquí. Y viene un pequeño tropezón en la vida y no somos capaces de perseverar con valentía en medio de poquita oposición. Muchos creemos que somos fieles al Señor, pero el Señor nos dice, alto, mi querido hermano. Va a ser necesario que pases por diversas pruebas para que la parte aprobada de vuestra fe produzca un fruto espiritual. Y como todavía no pases por ahí, no vas a tener dicho fruto espiritual. Pues el ministerio fiel de Pablo fue exitoso por esto, otra vez, valga la redundancia, porque fue fiel. Dios mismo había testado esto. Dios, según fuimos probados por Dios, para que se confiase el Evangelio. El Señor confía su Evangelio a siervos probados. Y la prueba no va a ser el parque de diversiones, sino más bien va a ser el parque de los problemas, el parque de las dificultades. ¿Quieres saber si una iglesia es madura? ¿O cuántos son maduros en la fe? ¿Sabes lo que dice el Señor en muchos casos? Va a dejar que un maestro prolifere, un falso maestro en medio de la iglesia, para ver cuántos le siguen. ¡Ay, qué terrible! Eso va a causar una división en la iglesia. Bueno, el Señor lo permite para que todo aquel que siga a un maestro falso se vaya, porque el problema estaba en su corazón. Pero ¿y todo aquel que queda, o el grupo que queda en la iglesia, estoy hablando en términos muy prácticos, pues resulta ser que ha sido purificado? Y esa es la intención del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, estaban con nosotros, aunque no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que se manifestase que todos los que le siguieron no eran de nosotros, aunque decían ser fieles al Señor. ¿Te das cuenta tú, querido hermano? Mi querido hermano, el Señor probó el corazón de Pablo y habiendo aprobado, el Señor les confió el Evangelio para que anunciasen el Evangelio. Y así fue como Pablo habló.
Pablo, Silvano y Timoteo, así hablamos. Y otra vez, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El Señor va a probar nuestros corazones y una manera en la que prueba nuestros corazones para saber si somos siervos fieles, si tenemos un ministerio fiel, que va a ser la clave de un ministerio exitoso, mi querido hermano, va a ser si queremos agradar o a los hombres o a Dios. Esto es temor verdadero de Dios. ¿Qué es temor? No es miedo, ni pánico, ni pavor, sino que temor es sumo respeto y consideración. Ahora, si tú tienes sumo y respeto y consideración por Dios, si tú temes más a Dios, en otras palabras te estamos diciendo que tú consideras y respetas más lo que dice Dios y su palabra que lo que dice la tradición popular. Si tú realmente tienes más temor por Dios, tu temor por el hombre debe minimizar. Son directamente, inversamente proporcional. Si el temor de Dios sube, el temor del hombre baja. Si el temor del hombre sube, el temor de Dios baja. ¿A qué le temes más? ¿A Dios y a su corrección? ¿Estás tú teniendo más sumo respeto y consideración por la palabra del Señor o el yo creo que? Yo siento que. A mí me contaron que. Hermano, tristemente muchos de nosotros somos así, aun cuando somos exhortados con la palabra del Señor, seguimos resistiendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos más temor, sumo respeto por nuestra propio yo creo que ante la evidencia de la palabra del Señor. Hermano, no podemos servir a dos señores. Mateo 6. Porque amas a uno y aborreces a otro. Si tú te sigues más por el yo creo que, yo siento que por la palabra del Señor, pues estás evidenciando en ese momento que amas más tu propio consejo, eres sabio en tu propia opinión que lo que la palabra del Señor está evidenciando. Esto no ha de ser así. Esto no fue lo que tenía Pablo. Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta casi retórica. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién sirves? No, yo no sigo a ningún hombre. Solo mi criterio. Sí, sigues un hombre. Tú. Eso es seguir a un hombre. A ti mismo. Sigue siendo tú, tu propio Dios, tu propio rey. Un ministerio fiel es verdaderamente temeroso de Dios. Temer a Dios es sumo respeto y consideración por su palabra, por nada más. Esto es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4. Fuimos probados por Dios. Él nos confió el Evangelio y de esta misma manera actuamos. Así hablamos, no agradando a los hombres, no tratando de decirles cositas bonitas a ustedes, hermano, sino a Dios, sino a Dios. No puedes hacer ambas, sino a Dios. Él es el que prueba nuestros corazones. Y esta frase final es elemental, mi querido hermano. Un ministerio fiel, un ministerio verdaderamente exitoso, como el que Pablo está evidenciando que tuvo en el capítulo 2, en su visita en Tesalónica, realmente estuvo en el corazón de los siervos, no en los frutos, no en las circunstancias aparentes. Y digo frutos aparentes, porque ya podemos juntar mucha gente, pero ¿y el corazón? 4 marcas de un ministerio fiel es enfocarse en un servicio útil, la predicación de la palabra y no en juntar mucha gente y hacer muchos eventillos. No en hacer actividades de obra social para que todos nos engañemos que somos buenos, porque estamos dando pan y peces a la gente. Y usted ofrenda y el ministerio crece y es como un círculo vicioso que nos golpeamos la espalda a nosotros mismos, pero el pecado sigue ahí. No, la primera marca es un servicio útil al Señor y eso es predicar la palabra, que aunque no veamos nada, siempre es útil. La segunda marca de un ministerio fiel
es predicar con valentía que nos va a hacer perseverar aún en medio de la oposición. Es perseverancia en definitiva. Por medio de esta valentía que el Señor dota a los cristianos para la predicación de la palabra aún en medio de gran dificultad. Es seguir sirviendo al Señor pese a que hay circunstancias que no son de mi agrado. Y esto debe ser aplicado aún en nuestro gusto personal. Porque servir al Evangelio no es simplemente por nuestro gusto personal. Los tesalonicenses trabajaban, tenían trabajo de vuestro amor y esta palabra trabajo implicaban que hicieron cosas que aún no querían hacer o que no eran del todo de su agrado. La tercera marca de un ministerio fiel es pureza e integridad, tanto doctrinal en el mensaje, en el motivo y en el método. Sana doctrina, con honestidad, sin palabras torcidas, y el método, la predicación, es genuino. Hermano, no por engaño, no queremos simplemente aglomerar gente, queremos amar a las personas. Cuando tú quieres predicar y sales afuera, tienes que haber una marca muy grande en tu corazón de amor. Amor al Señor y amor a las almas perdidas. No quieres simplemente salir a hacer proselitismo. Simplemente salir a predicar porque tengo que cumplir con las 2 horas de obligación que mi religión me impone para ser salvo. No. ¿Cuál ha de ser la motivación? Amor. Sí, efectivamente. Les tiré a los testigos de Jehová. Cierro paréntesis. Tiene que haber algo diferente. Amor. ¿Te das cuenta tú, mi querido hermano? La cuarta marca de un ministerio fiel es verdadero temor a Dios. Buscamos agradar a Dios, no a los hombres. Hermano, el centro y la filosofía de la iglesia no está en que los hermanos simplemente digan, me gustó. No, sino en ser fiel a Dios. No es que queremos ser desagradables, no estamos diciendo eso. Eso es pecado. Pero no hacemos las actividades si a los hermanos les gustará más o les gustará menos. Debemos hacerlo porque es necesario. Porque esto va a corregir nuestro corazón. Porque esto nos va a apuntar al Señor. Porque tememos más a Dios que a nosotros mismos. ¿Tú quieres obedecer, cumplir, aún con tu iglesia? No porque si no el pastor te dirá algo. Porque no debes temerle al hombre, sino a Dios. A Dios, hermano. El verdadero éxito ministerial, la fidelidad, un ministerio fiel, inicia en el corazón. Inicia en el corazón. Permítame simplemente terminar con esta frase. Dios prueba nuestros corazones, versículo 4. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios prueba tu corazón. No lo externo, no tu conducta, no tus costumbres, tu corazón. Él te lo ve todo. Él es omnisciente. El resto no, pero Él sí. No queremos tener una iglesia superficial porque eso no es éxito ministerial. Por mucho que hayan 100, 200 personas, eso no es crecimiento bíblico. Si queremos realmente éxito ministerial, debemos ser fieles al Señor aunque la higuera no florezca. Debemos ser fieles al Señor y la fidelidad inicia en el corazón. Dios prueba nuestros corazones. Ese ha de ser el trabajo pastoral. Ese ha de ser tu verdadera intención a la hora de evangelizar, a la hora de relacionarte con la iglesia, el corazón.
Dios prueba nuestros corazones. Es ahí donde inicia y termina el éxito ministerial, la fidelidad del ministerio. Vamos a orar. ¿Qué podemos decir, oh Señor? Sino que como dice tu palabra, antes de que abramos nuestros labios, tú ya sabes lo que te vamos a pedir, Señor. Porque tú conoces el corazón. ¿Qué te diremos, Señor? Que tenemos un corazón tan distraído, tan ocupado en tantas cosas, pero no en tu palabra, no orando lo que debiéramos. Oh Señor, tú pruebas el corazón. Y nosotros deseamos, Señor, ser siervos fieles a ti. Moldea nuestro corazón, Señor. Saca a la luz nuestro pecado ante nuestros ojos para que podamos arrepentirnos, Señor. No queremos parecer exitosos y el día de mañana que tú nos digas que no nos conoces. No queremos decirte, Señor, Señor, en tu nombre nos juntamos y evangelizamos Pedrezuela. Pero nuestro corazón está lejos de ti. El éxito ministerial es la fidelidad de corazón. Y es por eso que oramos, Señor. Ayúdanos, Señor.